Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Martín I, Papa y Mártir. Por primera vez aparece un conflicto interno en la comunidad. Es el grito de los pobres lo que denuncia el problema de discriminación. El libro nos narra la superación del conflicto en un clima de profunda espiritualidad. Es ejemplar cómo actúa Pedro. Invita a la comunidad a hacer un discernimiento y propone organizar un nuevo liderazgo. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios que ha resucitado a su Hijo Jesucristo de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos humildemente pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre de misericordia, aparta de nosotros las consecuencias del pecado que tú mismo has borrado en el misterio pascual por la resurrección de Cristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenitas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra.
La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así, la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Aclamen justos al Señor. Es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Porque la palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en los tiempos de indigencia. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer de ese mismo día en que Jesús había multiplicado los panes, los discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaún, que está a la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo: soy yo, no teman. Ellos quisieron subirlo a la barca, pero éste tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda que es esta narración. Es una versión de San Juan, un poquitito más breve que las otras versiones de los sinópticos. Pero aquí hay elementos esenciales que estamos subrayando. Ese mismo día, después de la multiplicación de los panes, nos pone a un Jesús que está justamente con la gente, pero sus discípulos ya se adelantan y van, dice, hacia Cafarnaún. Era todavía de noche y Jesús aún estaba y no se había reunido con ellos. La preocupación de Jesús es siempre el acompañar, el estar, el dar a entender cuál es lo esencial y lo fundamental del reino de Dios. El hecho de estar con la multitud, el hecho de estar con la gente. Do llego a Arui las avisare, do llego a Arui la imboria jugawi, do llego a Arui ababewi. Al contrario, cuanto más puede estar con su pueblo, cuanto más puede compartir, cuanto más puede enseñar, es lo mejor. Y aquí, segunda partecita, ya era de noche, Jesús no se había reunido aún con sus discípulos y el mar estaba agitado. Segunda partecita, el mar estaba agitado. Los discípulos ya entran en el mar, es decir, en nuestra vida,
comienzan ellos solos entonces a remar. Pero ¿dónde estamos remando? Añandeco Peaina. Nosotros ya estamos remando después de la resurrección, nosotros como comunidad, solos. Y en cuanto que vamos remando, no podemos ir tan lejos porque tenemos un fuerte viento. Y cuando dice estamos en ese camino, 5 kilómetros, de verdad, cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua. Idea central y principal, Peñan de Yara lleva Owata, Ariba e Iseopeina. Ya dijimos varias veces, el mar, el agua, siempre es un obstáculo. El mar, en el Éxodo, capítulo 14, que después se va a abrir, dice el mar, Moisés, que abre el mar, el agua, el obstáculo. Significa siempre, queridos amigos, obstáculo significa el mal que en la vida se nos va a presentar. El fuerte viento, el fuerte oleaje del mar, aña, remás, allá se lleva. Y siempre vamos a pelear contra el bichito del mal o contra el bichote del mal. Pero siempre ya huerecota bebé. Upeña, el autor sagrado, el agiógrafo en este pasaje tan importante, ¿verdad?, de San Juan. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, es ahí ahora donde vemos a Jesús caminando sobre el mal. Ya traducimos nada. Caminando sobre el mal. Es decir, Jesús es el que puede vencer el mal, el que puede vencer toda agitación del viento, del agua, del mar. ¿Tuvieron miedo? A que vea. Quiere decir, queridos amigos, con esta frasecita nada más, el tener miedo quiere decir que tener miedo. Los otros evangelistas, los sinópticos, dicen que incluso gritaron. ¿Quién es ese? Es un fantasma, van a decir los otros. Como a veces San Juan de Irio, mi baemia, gente la yacrilla. No le conocemos a Jesús. Y ese es nuestro problema. Entonces quiere decir que no somos todavía hombres resucitados. Quiere decir que nos falta conciencia de honestidad, conciencia de valores, conciencia de principios del Evangelio, conciencia a nosotros como comunidad, como paraguayos, como iglesia, como católicos, como seguidores de Jesucristo. Nos falta la conciencia de que solamente con la fuerza y el Espíritu del resucitado nosotros podemos vencer el mar, podemos vencer el viento huracanado, podemos vencer el mal y caminar sobre las aguas. Y entonces, Él les dice, soy yo, no teman. Esto hace evocación al Antiguo Testamento, ¿verdad? El Yahá, el verbo ser, soy yo. Y de ahí viene el nombre Yahvé, el nombre de Dios. Cuando Él está diciendo soy yo, quiere decir, queridos amigos, que el que viene caminando sobre el agua es Dios. Es Dios el que va venciendo toda dificultad, toda tormenta, todo problema. Nos falta confiar y en la medida en que nosotros no tememos y confiamos en el Señor y nos aferramos, entonces claro que vamos a vencer todo obstáculo. El soy yo quiere decir, yo estoy contigo, mi hijo. Yo soy el resucitado. A vos lo que te está faltando para no tener miedo es también resucitar con tus principios, con tus valores, para vivir en la honestidad y en el amor. Ahora, ellos quisieron subirlo a la barca, pero esta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Nos dice y nos enseña espectacularmente cómo termina esta narración. Porque el hecho de aceptar a Jesús hace que nosotros lleguemos enseguida a destino. A nuestro destino, jamás, queridos amigos, si nosotros luchamos solos, si nosotros no miramos, si estamos remando solos con nuestros intereses, con nuestras peleitas, con nuestros estilos y sistemas muy humanos, egoístas, de querer solucionar problemas que en realidad nunca lo quisimos hacer, porque solamente miramos nuestros colores, miramos nuestros amiguismos y no miramos los valores y principios elementales y fundamentales para que podamos vencer verdaderamente el mal. Que así sea. Que así sea.
queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. A cada oración respondemos: Cristo resucitado, vivifícanos. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestra Iglesia, para que con la ayuda del Señor en esta Pascua lleve a los hombres por el camino de la salvación, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestras autoridades del país, para que dediquen el tiempo necesario en la lucha contra la corrupción, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestros enfermos y por los olvidados por la sociedad, para que sientan la presencia de Dios en todos los momentos de la vida, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por todos nosotros, para que en esta Pascua renovemos nuestra fe en Jesucristo, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Dios, Padre de toda bondad, escucha estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a la plenitud los sacrificios de la antigua ley, y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, es
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Nosotros
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en el memorial aumente la caridad en todos nosotros. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos, que tengan un hermoso día. Amén.